Bien, damos gloria al nombre de nuestro bendito Señor. Sea alabado y exaltado por los siglos de los siglos. Vamos a dar continuidad a nuestro curso de Teología Sistemática. Hoy vamos a estar asistiendo a la clase número 25. Ya saben que estamos ahorita justamente desarrollando el tema de la Cristología, que como ya lo he dicho en innumerables ocasiones, creo yo que esta es sin duda una de las doctrinas más importantes de todo lo que nosotros podemos estudiar dentro de la Teología Sistemática, ¿no? Por increíbles y grandes razones, ¿no? Por muchas razones. Bueno, no son increíbles realmente, no es el término, porque son fundamentales, ¿no? Las razones. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la expiación sustitutiva. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la redención y un poco también solamente tocamos así por encimita el tema de la expiación. Hoy vamos a hablar ya ahora sí más propiamente de lo que es el tema de la expiación sustitutiva, un tema que por cierto pone de cabeza a muchas personas, ¿no? Y de esta manera quiero introducir, hay muchas personas que consideran algo obsoleto, cavernícola, casi que canibalesco el tema de la sustitución, pues porque ellos piensan que esto es algo sin duda alguna que no tiene el menor de los sentidos. Cómo es que un sustituto pagó los pecados o pagó la culpa que nosotros teníamos cuando él no tenía culpa de nada, y cómo es que eso podemos ver. Y algunos piensan que ni siquiera existen ejemplos en la vida real de que algo ocurra de esa manera. Sin embargo, sí podemos encontrar en algunas esferas del mundo en el que vivimos como si existe la responsabilidad vicaria en algunos aspectos de la vida. Por ejemplo, lo podemos ver en la relación entre patrono y empleado. Cuando un empleado comete un error, por lo general no se le pide al empleado, que puede ser un subalterno, simplemente es un subalterno que está bajo la autoridad de algo, de un jefe superior, no se le piden cuentas a él, sino que se le van a pedir cuentas directamente al superior. El superior es quien tendrá que entregar cuentas por el error que cometió su subalterno, y él es quien tendrá en todo caso muchas veces que pagar las consecuencias del error que cometieron, porque a él se le responsabiliza de manera directa por los errores que ha cometido. Eso tiende a pasar, ¿no? Mucho. Y allí podemos encontrar un caso de una sustitución o una responsabilidad vicaria. Por lo que sí podemos encontrar ejemplos en la vida común de terceros que pagan las cuentas de otras personas que deberían haberlas pagado ellas, pero que las paga un tercero por ellas, y no hay ningún problema con eso, ¿no? Y además de eso, ¿no? Creer que el tema de la sustitución, de que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz, porque quienes debieron haber muerto en la cruz debiéramos haber sido nosotros, ¿no? Debía haber sido toda la humanidad quien debió haber muerto crucificada. Imagínense, no hubiese alcanzado la cantidad de árboles que existen en el mundo, no hubiese sido suficiente para sacar la cantidad de cruces necesaria que se hubiesen tenido que poner para crucificar a toda la humanidad, ¿no? Por lo que Cristo, como nuestro sustituto, fue aquel quien subió a la cruz, quien fue clavado en la cruz y quien de manera sustitutiva, lógicamente, paga por nosotros. Ustedes saben que todo el sistema de la expiación que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es algo que era parte de la liturgia y del ceremonial judío respecto al tema amartológico, ¿no? Acuérdense que la nación de Israel, como todos los seres humanos, siempre llevamos la carga del pecado, la carga de la culpa. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos malos, todos nosotros hacemos cosas que no debemos hacer. Lamentablemente esa es la naturaleza del ser humano, por lo que en el Antiguo Testamento Dios ideó y además promulgó como ley el hecho de llevar a cabo cada cierto tiempo, específicamente anualmente, se llevaba a cabo dentro de la festividad de la expiación, justamente el acto de expiación. El acto de expiación consistía en que el sumo sacerdote entraba al templo y llevaba 3 ofrendas, 3 animales para el sacrificio. El primero era un toro que sacrificaba por los pecados propios, el sacerdote, porque el sacerdote también era un pecador como el resto del pueblo de Israel, y él tenía que primeramente entregar el toro para expiar sus pecados, Luego habían 2 animales más, 2 chivos. Uno de ellos se entregaba, era el que se utilizaba, el sacerdote imponía las manos sobre el chivo, y en ese acto había un procedimiento de imputación de la culpa de los pecados. Disculpen que ando un poquito porque estoy todavía engripado. En ese caso el sacerdote imponía las manos sobre el animal, sobre el chivo, declarando así
que todos los pecados de Israel pasaban a ese animal. Se imputaba la culpa de los pecados del pueblo de Israel a ese animal. Y ese animal se soltaba en el desierto para que saliera de los lugares santos y se fuera a un lugar completamente remoto y aislado, lejos de la presencia de Dios, lejos del santo templo del Señor. Pero habría otro animal que también se utilizaba, que ese lógicamente al ser completamente inmolado, era un animal que era puesto en sacrificio, la sangre de ese animal se rociaba sobre el propiciatorio. Eso era un indicativo de que era la sangre la que venía a cumplir el acto de expiación en ese caso, porque tenía que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, como dice la palabra del Señor, no hay remisión de pecados. Era necesaria el derramamiento de sangre para que pudiera haber remisión de pecados. Y esa era, más o menos, así poniéndolo en términos bastante escuetos y simples, lo que era la acción que se llevaba a cabo anualmente en Israel en la expiación. Se hacía ese acto para de alguna manera pues contrarrestar o quitar la culpa del pueblo de Israel, aunque eso no era un evento más que simplemente que ocurría de manera muy temporal, ¿no? Porque ningún animal tenía la capacidad ni el poder para quitar el pecado de los seres humanos. Vamos a avanzar entonces un poquito más en este tema, ¿no? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se identifica todo aquello como sombra. Todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Una simple sombra, no era la esencia en sí, no era la sustancia en sí, sino que era una sombra. Y eso lo explica muy bien el autor de los Hebreos en el capítulo 10 del 1 al 4, donde dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Era imposible. Ese sacrificio no era algo que cortaba de lleno con la naturaleza del pecado en el hombre. No era algo que hiciera al hombre absolutamente libre de culpa del pecado ante el Dios Todopoderoso. No tenían el poder de hacer otro. De otra manera cesarían de ofrecerse, dice aquí el autor a los Hebreos. Si eso hubiese tenido el poder para ya de plano resolver el problema del pecado de la humanidad, no hubiera tenido que haber entonces la necesidad de tener que hacer eso todos los años. Si se seguía haciendo es porque seguía habiendo el mismo problema, ¿no? Eso es lo que podemos ver claramente nosotros en el Antiguo Testamento. Pues los que tributan este culto, sigue hablando el autor, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero puesto que eso no podía limpiarlos de todo, ni quedaban limpiados de manera permanente, por eso era que se tenía que seguir insistiendo una y otra vez cada año en este acto que era parte de la liturgia del templo. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso lo está diciendo el autor de los Hebreos. Acuérdense que Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, ¿no? Y está aclarando el hecho de que esos animales no podían quitar el pecado de la humanidad. Era imposible. Hay una experiencia que relata el autor Sproul en su libro, donde él habla de su amigo John Guess, que era un evangelista anglicano que predicaba en ocasiones acerca de la cruz de Cristo y formuló una pregunta. La pregunta que él hizo: ¿hubiera sido suficiente si Cristo, en vez de haber ido a la cruz y haber muerto y derramado toda su sangre para redimir a la humanidad del pecado, en vez de haber hecho eso, no hubiese sido mejor agarrar y cortarle o ponerle una puita en el dedo y sacar al menos una gota de sangre para que entonces el sacrificio no hubiera tenido que llegar al punto que llegó y con una única gota de sangre hubiese sido suficiente para redimir a la humanidad? Él hacía esa pregunta. Este hombre, John Guess, hacía esa pregunta en una clase de teología que estaba dando. ¿Hubiera sido suficiente una gota de sangre de Cristo para redimir a la humanidad? Y bueno, lo que a nosotros nos enseña la Biblia es que eso no hubiera sido suficiente. ¿Por qué no hubiera sido suficiente? Porque se demandaba la muerte del pecador, se demandaba la muerte del culpable. O sea, no era la sangre en sí lo que redimía a la humanidad, no fue la sangre en sí de Cristo lo que redimió a la humanidad en este sentido, sino su muerte. O sea, el culpable
tenía que morir, no simplemente derramar una gota de sangre, como el pinchazo ese que le hacen a uno de los médicos con la puita cuando le van a tomar una prueba de sangre. No era suficiente hacer un pinchazo para tomar una gota de sangre como muestra. El culpable tenía que morir. Era necesaria la muerte porque eso era lo que sentenciaba la ley. El pecador merecía nada más y nada menos que la muerte. Eso era justo lo que él merecía. Por eso es que una gota de sangre, 2, 3, 1 litro, 10 litros no hubieran sido suficientes, porque se necesitaba que el culpable fuera dado muerto, fuera dado por muerto. Necesitaba morir para que este evento, este hecho se pudiera llevar a cabo de manera absoluta como tiene que ser. Hablando un poquito acerca de la expiación y la propiciación, que son dos conceptos importantes de entender dentro de lo que fue todo el proceso del sacrificio pascual, vamos a ver algunas cosas en este sentido. Por ejemplo, con el tema de la expiación, la Biblia habla de dos aspectos distintos de esta acción sustitutiva. Una es entonces la expiación y la otra es la propiciación. La expiación con el prefijo ex, que significa a partir de o fuera de, es la remoción de culpa. Y esto tiene que ver con la dimensión horizontal. Entonces, fíjense, el término expiación, al tener el prefijo ex, que es un prefijo que nosotros vemos que se utiliza en muchas partes del lenguaje, el prefijo ex tiene que ver con sacar. Como por ejemplo cuando hablamos de exégesis. La exégesis es, que ya todos sabemos, porque aquí vimos un curso de exégesis, tiene que ver con esos métodos de interpretación que nosotros utilizamos, las diferentes técnicas para interpretar las Sagradas Escrituras. Y el término exégesis lo que significa es sacar fuera el significado del texto. Por eso tiene el prefijo exégesis, porque tiene que ver con sacar. Eso es lo que indica el prefijo ex. Sacar, extraer, sustraer. Eso es lo que significa. Y en el caso entonces de la expiación es sacar del hombre la culpa. ¿La culpa de qué? La culpa del pecado. Y esto tiene que ver entonces con una dimensión horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque está hablando de lo que ocurre aquí en la tierra, lo que ocurre entre los seres humanos, lo que ocurre en los seres humanos. De eso está hablando. Por eso hablamos de una relación que se da de forma horizontal y no vertical, sino horizontal. El pecado del pueblo era trasladado al chivo. Y luego este llevaba los pecados al desierto, lejos de la presencia de Dios. El salmista utilizó, en este tenor, utilizó un lenguaje para la expiación, que dice, por ejemplo, en Salmos 103, versículos 12, tan lejos como está el oriente del occidente, así se hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tan lejos como está el oriente del occidente. Así hizo alejar él nuestras rebeliones. Pero en el Nuevo Testamento, en los escritos neotestamentarios, es a Cristo a quien se transfiere toda la culpa del pecado, cumpliendo así la profecía de Isaías 53. ¿Qué decía Isaías 53? Lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Eso es lo que dice Isaías 53, 5. Entonces vemos que cuando llegan los tiempos del Nuevo Testamento, que Cristo hace presencia, acto de presencia en la vida, Él sería entonces el Cordero. El Cordero, pero además de eso, acuérdense que hace poco vimos la clase del triple oficio de Cristo. En el triple oficio de Cristo hablamos de que Cristo era profeta, era rey y era además sacerdote. Esos son los tres oficios de Cristo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento. Él cumplía ese triple oficio. Él era rey, él era sacerdote y además era un profeta. Todo eso era parte del oficio ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entramos en este tema estamos hablando del sacrificio, ¿no? Estamos hablando del Cordero y estamos hablando de que dentro del acto sacrificial para la imputación de los pecados y para el perdón de los pecados, tenía que haber, además de un cordero, tenía que haber un sacerdote que llegara a cabo el sacrificio. Acuérdense que Cristo en este caso era tanto el objeto como el sujeto del sacrificio. Porque Él era el sacerdote, pero a la vez también era el cordero. Él fue el sacerdote y fue el cordero, fueron las dos cosas a la vez. Fueron las dos cosas, porque
Ya vimos, la semana pasada comenzamos la serie de la oración sacerdotal de Cristo y solamente dimos la parte introductoria, pero vamos a ver que en lo que vamos avanzando en esa enseñanza nos vamos a dar cuenta cómo Cristo va ejerciendo su labor sacerdotal, y en esa oración podemos ver básicamente cómo eso se da. Acuérdense que un sacerdote era un intermediario, era un puente, un pontífice entre Dios y el hombre, y el sacerdote tenía la labor de interceder por Israel, de interceder, de orar ante Dios por el pueblo de Israel. Eso es lo que hacía. Y ahí vamos a ver cómo Cristo, en el capítulo 17 de Juan, que es el que vamos a estar estudiando, vamos a ver cómo Cristo hace una oración cósmica. ¿Y por qué digo una oración cósmica? Porque esa oración que él hace no la hace solamente basada en sus discípulos actuales, en sus discípulos que de momento él tenía, sino que él ora incluso por todos los que habrían de recibir salvación en el futuro. Él ora por todas y absolutamente todas las personas que futuramente se convertirían en hijos de Dios y que tendrían la responsabilidad de manejarse como cristianos y como legítimos hijos del Señor. Y ahí entonces estamos viendo la labor sacerdotal de Cristo en función. Y cuando entonces entramos en los tiempos del Nuevo Testamento, esa práctica que se daba en el Antiguo Testamento, la del sacerdote ir al templo, sacrificar un toro por sus propios pecados, después 2 animales más, uno que se lanzaba al desierto y otro que se sacrificaba por completo para poder llevar a cabo el acto de expiación de los pecados de Israel. Pero era algo simplemente temporal, no era algo que resolvía el problema de pecado, no era algo que resolvía el problema de la culpa, no tanto el problema del pecado, porque el ser humano sigue pecando, a pesar de que ya estamos en Cristo, seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. La cuestión aquí, el punto central es enfocarnos en el término culpa. Esos sacrificios antiguos no le quitaban la culpa al pueblo de Israel. Mientras que ahora en Cristo, en el Nuevo Testamento, habiendo él sido tanto el sacerdote como el cordero, su sacrificio sin satisficio, dio por completo satisfacción al Padre de la culpa, de los pecados. Acuérdense que hablando del tema de la justificación, a Cristo se le imputan, Cristo gana justicia en el acto de su muerte, y esa justicia que él gana le imputa, declarando justo a todos los redimidos, a todos los que han sido llamados y escogidos por el Señor. Entonces, en Cristo vemos que, distinto a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, donde la culpa no era por completo quitada, ahora con la muerte del Cordero Perfecto, Jesucristo, quien no pecó, quien no cometió ni un solo error, ahora esa culpa sí nos es completamente exonerada de manera ya no temporal, sino de manera permanente. Es decir, ya nosotros no somos culpables como si lo éramos en tiempos antes de Cristo, ante Dios Padre por todos nuestros pecados. Eso no quiere decir que cuando nosotros pecamos no tenemos culpa de pecado, aún siendo cristianos. Eso lo que quiere decir es que Dios perdona esa culpa cósmica del hombre, y que esa culpa cósmica del hombre, ese perdón que Él vierte y que Él dispensa a todos los seres humanos que han sido llamados y escogidos para esta preciosa salvación, ya no hará posible que esa alma se pierda, sino que por el contrario, ahora esto hará que las personas, una vez que muramos en Cristo, lógicamente estaremos yendo a su presencia. Por eso entonces Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿El herido por las rebeliones de quién? ¿De él mismo? No, por nuestras rebeliones, está diciendo, por nuestros pecados, por nuestros desatinos, por nuestros errores, por todas las malas cosas que nosotros hacemos a diario. Molido por nuestros pecados, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estamos viendo todo lo que significó el sacrificio pascual y el acto ya definitivo de expiación y redención para todos aquellos que han sido llamados y escogidos por el Señor. Y termina aquí diciendo: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta es una parte del texto que, por cierto, se saca mucho de contexto, y aquí es donde la gente comienza a tomarse
esta libertad de comenzar a hacer confesiones de fe, supuestamente que para que uno sea sano. Yo declaro en el nombre de Cristo que uno está sano, que tú estás sano, que aquel está sano, porque por su llaga fuimos curados, sacando esto totalmente de contexto, ¿no? Porque aquí lo que dice, el contexto principal de esto es que fuimos curados, de que aquí está hablando de ¿qué? De pecado, está hablando de pecado, no está hablando de enfermedades físicas. Si usted ve el contexto del texto, está hablando de pecado. ¿De qué nos curó Él? De la enfermedad del pecado. No está diciendo las enfermedades físicas, no que le quitó la posibilidad del que podía tener cáncer porque él llevó cáncer en la cruz. No es que le quitó la posibilidad al hipertenso de ser hipertenso porque él se fue hipertenso a la cruz. Eso no es lo que está hablando el texto. Lo que el texto está diciendo en su contexto inmediato es pecado. Está hablando de un tema martológico, de pecado. Entonces, por sus llagas fuimos curados. Por su muerte, por la sangre que él derramó, por su muerte expiatoria, nosotros fuimos sanados de la peor enfermedad que el ser humano lleva dentro de sí, que no es un cáncer, no es un SIDA, no es ninguna enfermedad sistémica. El peor o la peor patología que todos nosotros los seres humanos llevamos dentro de nosotros es el pecado. Es la tendencia a seguir pecando. Y aunque estamos en Cristo, seguimos pecando. Seguimos pecando porque todavía hay un hombre que tiene muchos vicios que dejar, todavía hay muchas malas prácticas que traemos de la vida anterior. Por eso dice Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, que debemos todos nosotros entrar diariamente en un proceso de renovación de nuestra conciencia, de renovación de nuestro espíritu, para que podamos comprobar cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad del Señor. No debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Eso es lo que dice Romanos 12. Renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está con eso afirmando la idea de que aunque por muy cristianos que seamos, seguimos teniendo problemas, y esos problemas se logran resolver solo en el contexto en el que nosotros diariamente nos estamos renovando en el espíritu de nuestro entendimiento. Renovando, tiene que haber una renovación. En psicología se utiliza el concepto de desaprender. Desaprender. Nosotros tenemos que desaprender lo que traemos de la vida pasada para poder aprender lo nuevo. Porque no podemos tener luz y tinieblas a la vez dentro de nosotros. O somos luz o somos tinieblas. O somos luz o somos tinieblas. Acuérdense que la Biblia habla claramente de que las tinieblas no tienen ningún tipo de relación con la luz. No hay pacto entre ellas, no hay relación entre ellas. Las tinieblas se llevan bien con las tinieblas y la luz se lleva bien con la luz. Por eso usted verá que las personas cristianas de corazón, que aman al Señor y que buscan ser puras, santas y justas, son personas que por regla general no les gusta juntarse con cualquier persona. No porque se crea superior ni porque se crea mejor, sino porque la palabra nos dice que tenemos que mantenernos al margen de tener asociaciones con personas que son diametralmente opuestas a nosotros. O sea, yo no puedo andar todo el tiempo de compinche con el borracho de la cuadra, siendo yo cristiano, porque dime con quién andas, dice el dicho, y te diré quién eres. Entonces la gente se comenzará a hacer, a lo mejor usted no está bebiendo, ni está acompañando al borracho en sus borracheras, pero la gente se comenzará a hacer esa idea, porque siempre lo ven con una persona que está lejos de dar testimonios al Señor, o con el drogadicto de la cuadra. O sea, ¿qué sentido tiene a menos que usted esté llevando una labor de evangelismo en esa persona? Si usted lo está discipulando. Porque la palabra no nos dice en ningún momento que nosotros tengamos que excluirnos de la sociedad y meternos allá como hacen los gurús que se meten en aquellas montañas, en aquellas cuevas, se aíslan del mundo, porque ellos no quieren tener, o sea, el concepto que ellos tienen para no contaminarse del mundo es que tienen que excluirse por completo de él. Y eso no es a lo que Cristo nos llamó. Si nosotros nos excluimos del mundo y no hacemos relación con absolutamente nadie allá afuera, entonces, ¿cómo se va a llevar la palabra de Dios a otras personas? ¿Cómo llevamos esta posibilidad de salvación a otras personas si nosotros nos excluimos y nos encerramos en una cueva y de allí no queremos salir porque el mínimo contacto con el mundo entonces nos llena de pecado, nos llena de todo tipo de infecciones?
Cristo lo criticaban, a Cristo lo criticaban porque él andaba con los malandros, con las prostitutas y con toda la gente mala de su tiempo. ¿Por qué? Sencillo, y el mismo Nuevo Testamento lo dice. ¿No son acaso los que están enfermos los que necesitan de medicina? Porque el que no está enfermo no necesita medicina. El que está enfermo es el que necesita medicina. La prostituta es la que necesita que se le llegue a hablar la palabra del Señor. Al malandro, al estafador, a esa gente hay que predicarle para ver si se vuelven de sus malos caminos y buscan a Dios. Porque son la gente que está perdida. Y Cristo vino a rescatar lo que estaba perdido. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. No aquellos que presumen de una moral, aquellos que presumen de ser buenos y que se creen ser más buenos que Dios, porque hay gente que, hermano, usted creerá que estos son cuentos que yo estoy echando acá, pero hay gente que tiene el complejo de ser más buenos que Dios. Gente con los que usted habla y le dicen que ellos son buenos, que ellos nunca le han hecho mal a nadie, que ellos nunca han cometido un solo error en su vida, o si los han cometido errorcitos triviales, nada lo suficientemente comprometedor como para yo ser una persona poco apta delante de la presencia del Señor. No, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos pecaron, dicen todos son pecadores, todos somos pecadores. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el menos espiritual hasta el más espiritual. Todos nosotros somos pecadores. Esta es la realidad antropológica que nosotros podemos ver dentro del Sagrado Texto. Por lo que una persona que dice que no tiene pecado o que no es culpable de ningún mal, está siendo, dice la misma palabra, eso lo dice el Nuevo Testamento, dice que está siendo mentiroso a Cristo. Porque Cristo dijo que todos somos pecadores. Ahora, si usted dice que usted no es pecador, si yo digo que yo no soy pecador, si yo digo que yo nunca he tenido ningún tipo de relación con cosas malas en la vida, entonces yo estoy diciendo que Cristo es mentiroso, porque Él afirmó que todos nosotros tenemos un problema de pecado. Y esto es una idea bastante clara dentro del Nuevo Testamento. Por lo que estas personas entonces que sufren de este complejo moral de superioridad, que creen que ellos nunca han hecho mal a nadie, que ellos han sido los mejores padres, los mejores hijos, los mejores tíos, los mejores empleados, todos los meses se ganan el premio del empleado del mes, etc. Esos que presumen eso son personas que no tienen nada que ver con la humildad y que por el contrario son soberbios y arrogantes. A Cristo no le gusta esa gente. La palabra de Dios dice que el que se exalta será humillado. El que se exalta, el que se cree algo, el Señor lo va a pisotear. Porque ¿de qué alardea? ¿De qué alardea? Ahora, la fórmula también la presenta al contrario. Y Cristo dice, y la palabra dice, que el que se humilla, entonces será exaltado. Eso dice la palabra del Señor. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces, ¿cuál es la acción que debe llevar a cabo un cristiano a diario en ese sentido? La de humillarse siempre delante del Señor. Humillarse delante de Dios. Es lo que mejor podemos hacer. La propiciación entonces, ya hablamos entonces del tema de la expiación, que ya vimos que tiene que ver con quitar esa culpa, pero que era una culpa que en los tiempos del Antiguo Testamento era temporal, pero ya luego presente Cristo y habiendo hecho Cristo el acto de redención, llevando a cabo la expiación y la redención, ya esa culpa sí es removida por completo, ya de manera completamente para toda la vida, eternamente, ¿no? Constantemente, permanentemente. Pero la propiciación involucra la dimensión vertical, mientras que la expiación es la dimensión horizontal, donde estamos nosotros. Cuando hablamos ahora de la propiciación, hablamos de una relación o de una situación o de una dimensión ya vertical. En el acto de propiciación, la justa ira de Dios queda apaciguada y se satisface su justicia. La obligación moral entonces que debemos por nuestros pecados ha sido pagada a Dios, quien así queda satisfecho. Está plenamente satisfecho con el precio que ha sido pagado por nuestro sustituto. Si no tenemos sustituto, entonces no puede haber expiación ni propiciación, porque no somos capaces de satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Todo esto nosotros tenemos que tenerlo bien claro. No era posible, no es posible, es imposible totalmente ser salvo por obras de gracia. Ninguna persona se puede salvar por hacer obras, porque la ley exige el cumplimiento perfecto de cada uno de esos mandamientos. De cada uno de ellos. Si nosotros nos equivocamos
En uno solo de ellos somos culpables del todo de la ley. Miren lo estricto que era este tema. Ahora, poniendo esto así, que es la forma como la Biblia lo presenta, no es algo que simplemente sale de mi boca porque es una lectura personal. No, esto es lo que la Biblia dice. ¿Quién podría ser salvo por obras de mérito? Cuando en el mínimo pecado que cometemos, en el mínimo error que cometemos, ya echamos por tierra todo el edificio de caridad o de bondad que nosotros hayamos presumido haber construido en la vida. Entonces nadie se puede salvar por las obras de la ley. Es imposible salvarse por las obras de la ley. Por eso era necesario un sustituto. Era necesario un sustituto. Porque acuérdense que el problema del pecado entró a la vida, entró al mundo por Adán. Esa primera pareja, Adán y Eva, fueron quienes le dieron ingreso al pecado al mundo. Y como Adán era la cabeza federal, es decir, el representante de toda la humanidad era él, todos nosotros estábamos representados en Adán. Cuando Adán peca, hace culpable a toda la humanidad de pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se siguieron reproduciendo, después los hijos de ellos se reproducieron, después los hijos de los hijos se reproducieron, y todos iban naciendo con la semilla del pecado original en su corazón. El pecado original es la doctrina que habla, ya nosotros pasamos el tema de la martología, pero habla de las consecuencias de la caída. No tanto en sí del primer pecado, sino de las consecuencias de la caída. Eso es lo que trata el tema del pecado original. Por cierto, un debate que está ahorita en boga en las redes sociales, ¿no? Hay gente ahorita que está queriendo resucitar el pelagianismo y una especie de neopelagianismo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita por ese tema porque no estamos propiamente tratando la cuestión amartológica. Entonces era necesario que hubiera un sustituto por nosotros, porque el pecado entró por un hombre y con ello se infectó a toda la raza humana. Ahora un hombre debía ser también el que llevara a cabo el sacrificio necesario ante Dios para que ahora la raza humana pudiera liberarse de la maldición del pecado. Por un hombre entró, pero por otro tenía que salir. Y por ese quien salió el pecado fue por Cristo, la culpa del pecado. Y es quien lógicamente a nosotros nos viene a justificar. Hablemos un poco sobre la estructura de pacto, porque es importante ver algunas de las consideraciones que tenemos dentro de la estructura del pacto. Por ejemplo, la explicación bíblica de la expiación se encuentra en su estructura de pacto. Las estipulaciones del pacto que Dios estableció, sus mandamientos, esas son las estipulaciones del pacto, son los mandamientos. Fíjense que estamos hablando aquí en este caso del pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto mosaico, ¿no? A Moisés fue a quien se les revelaron los mandamientos cuando él sube el monte. Dios le revela los mandamientos, Dios le revela la ley moral y le dice: enséñale esto a mi pueblo, esto es lo que mi pueblo tiene que cumplir si quiere vivir de manera agradable delante de mis ojos. Entonces, las estipulaciones de ese pacto tienen que ver con estos mandamientos que debían ser obedecidos. Los pactos tenían una doble sanción, había una sanción dual. Una era la maldición y otra era la bendición. Recompensas por guardar la ley y castigos por violar la ley. El lenguaje que se usa en las escrituras para expresar esas sanciones son duales, ¿no? En ese sentido, que tiene que ver con la palabra bendición y maldición. Básicamente, el que incumple la ley está maldito, el que cumple la ley está bendito. Eso es lo que básicamente dice esto. Y eso lo podemos ver claramente en Deuteronomios 28, del 3 a 6, quien asevera lo siguiente: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. ¿Quiénes son estos benditos? Los que cumplen la palabra del Señor, los que cumplen los mandamientos. Esos son los benditos. Las consecuencias de la obediencia siempre será la bendición de Dios sobre esa persona. Quien obedece los mandamientos, quien obedece el pacto, las estipulaciones del pacto, entonces será bendito de esa manera como acabamos de ver ahí. Es decir, somos benditos en toda la esfera de nuestra vida social, de nuestra vida integral. Somos benditos de forma integral, completa, entera. Por el contrario, el que no cumple la ley, hay una serie de maldiciones que son declaradas por el mismo Dios sobre esa persona. Y dice de la siguiente manera:
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Como vemos, es completamente la antítesis de lo que vimos al principio. Los primeros versículos del capítulo 28, del 3 al 6, hablan de la bendición de aquel que cumple los mandamientos. Ahora habla de la maldición que se genera por consecuencia de no cumplir los mandamientos. Y nuevamente la maldición se derrama sobre toda la esfera de la humanidad, sobre toda la esfera de la vida misma integral del hombre. En todos los aspectos somos malditos, en ese sentido. Ahora, esto lo vamos a poner en contexto, ¿no? Porque acuérdense que cuando la palabra habla de bendición y de maldición, sobre todo de maldición, sobre todo de esta palabra maldición, que para algunos a veces puede parecer fuerte, y sobre todo cuando se dice desde un púlpito, pero es que la palabra maldición es una palabra que sale en la Biblia, es una palabra bíblica. Es una palabra bíblica. Normalmente nosotros utilizamos esa palabra y a veces la expresamos para tratar de manera peyorativa a ciertas personas, no teniendo ni siquiera muchas veces conciencia propia de lo que ese término en sí significa. Pero la palabra maldición en la Biblia lo que significa es estar separado de Dios. Eso es lo que significa. Maldición en la Biblia, un hombre maldito por Dios, lo que significa es que ese hombre ha sido separado de la presencia de Dios. Y claro, lógicamente, imagínese que usted tiene un padre y su padre es una persona acaudalada que le da beneficios por todos lados, pero de repente llega el día en que usted rompe relaciones con su padre. Le hace una canallada, lo traiciona, lo trata de la manera más vil y rompe relaciones con él. Todos esos beneficios que usted recibía de su padre los va a dejar de recibir. Los va a dejar de recibir. Eso ocurre así aquí en la vida, en la vida terrenal, ocurre de esa forma. Ocurre de esa forma. Un hijo desobediente nunca será visto con buenos ojos por sus padres, por más que lo ame, pero tendrá que reconocer que es un desobediente y más de una vez tendrá que darle un guamazo por las piernas para que se cuadre. Ahora, si los padres terrenales, siendo malos, hacen esas cosas, cuánto más un padre que es perfectamente justo y santo y que no tolera el pecado de nadie. Porque aún nuestros padres nos zarandean por hacer cosas que no debemos. Y bien nosotros pudiéramos decirle, ¿y cuándo tú has hecho lo que debes hacer? Porque tú también eres pecador igual que yo. Sin embargo, eso no es una justificación para que nuestros padres nos disciplinen. Porque la disciplina trae bendición. La disciplina es necesaria en el ser humano. El hombre, el ser humano, necesita constantemente ser disciplinado. Yo sé que esta palabra es una palabra que no le gusta a mucha gente. No le gusta a mucha gente. La disciplina, por regla general, nunca es bien vista, nunca es bienvenida. Pero si nosotros tuviéramos conciencia y entendiéramos plenamente los beneficios que trae la disciplina, no nos pusiéramos con tantas cosas. Al contrario, recibiéramos de buena manera la disciplina. Porque la persona sensata, el sensato, el sabio, acepta la disciplina y adquiere mayor nivel de conocimiento y también mayor nivel de posibilidades de actuar correctamente en la vida. Por eso es que la disciplina siempre es necesaria. Usted ve que los muchachos de hoy, ¿por qué cree usted que la juventud de hoy, la generación de hoy es tan sinvergüenza? Igualada. Los muchachos de hoy no saben lo que es tratar a una persona mayor. Los tratan como si fueran muchachitos igual que ellos. No le hablan de usted, sino que los tutean como si durmieran todos los días con ellos en la cama. Les dicen groserías, les dicen todo tipo de cosas. Yo entiendo que eso se puede dar en el contexto cuando se ha llegado a un nivel de relación con alguien muy íntimo y ya de muchos años, que ya hay un cierto nivel de confianza y tal, y de repente uno puede tutear a esa persona mayor porque ya hay un cierto grado ya de confianza en el tiempo, muchos años de cultivo de esa relación, ya se ven como amigos y tal. Pero cosa distinta es, imagínense que yo estoy en una clase y me está dando clase un profesor mucho mayor que yo y que yo lo trate a él como si él fuera el muchachito de la esquina, ¿no? O sea, eso está muy mal.
Eso está muy mal y los muchachos de hoy no saben respetar en nada, ¿no? Si no respetan, bueno, por supuesto, no respetan a sus propios padres, mucho menos van a respetar a la gente allá afuera, ¿no? Eso no tiene el menor de los... Eso es clave, ¿no? Eso es algo simplemente la consecuencia lógica de estas cosas. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? Porque los padres de hoy son los padres más sinvergüenzas que existen en la faz de la tierra. Los padres de esta generación, no estoy hablando de ustedes que me escuchan, ustedes son de la otra generación, ustedes son boomer, ustedes son, la mayoría de ustedes son boomer y son baby boomer, que son de la generación desde los 50, 60, de los que nacieron los 50, 60, unos 40, 50, 60. Son de las generaciones de la gente que sabía educar a sus hijos, que sabía meterle fuego a la cosa, que los disciplinaba. Los de hoy no. Los de hoy agarran y le aplauden las groserías a sus hijos. Mientras más grosero sea el muchacho, mientras más maldiciente y más cosas malas haga, mientras más maldades, más motivo para reírse y aplaudir la vagabundería del muchacho. ¿Cómo cree usted que no van a salir delincuentes y prostitutas y todo tipo de basura en la sociedad de hoy con semejante calidad de padres? ¿Cómo creen ustedes que no? Por supuesto que esas van a ser siempre las consecuencias lógicas. ¿Las consecuencias lógicas de qué? De que no existe disciplina en los hogares de hoy. A los muchachos ya en sus primeros años de edad se les lanza un teléfono para que hagan y deshagan con él, las bandas abiertas 24/7, con el internet donde hay tanta basura, y ahí están los muchachos diariamente hurgando en esa basura, sacando de ese basural cuanta porquería pueden sacar y convirtiéndose cada vez en seres más inservibles e inútiles para la sociedad. Y sobre esto hay estudios y artículos que se han escrito, pero para ustedes contar, ¿no? Sobre las consecuencias que tienen, por ejemplo, las redes sociales, el exceso del internet, darle un teléfono a un muchacho a la mediana edad. Miren que los psicólogos están recomendando que el primer teléfono que un niño debe tener, que una persona debe tener, algunos hablan de 15 años como mínimo y otros de no menos de 20 años. ¿Sabe que acaba de aprobar, creo que fue Australia, si mal no recuerdo? Creo que en Australia, no estoy muy seguro si fue Australia, pero fue un país del primer mundo que acaba de aprobar por ley la limitación del uso de las redes sociales en menores de 18 años. Qué buena ley esa. Qué espectacular ley. Eso debería ser un modelo de ejemplo para el mundo. Toda persona menor de edad no debería tener derecho a abrir una cuenta de ningún tipo de red social. De ningún tipo de red social. Ahorita tenemos a los muchachitos de 5 años con Facebook, con Instagram, y lo saben manejar mejor que uno que tiene ya 40 y pico de años. Pues son unos bárbaros. Claro, porque es la sociedad de la tecnología. Ellos están naciendo ya prácticamente con un teléfono en la mano. Privilegio que no tuvimos nosotros en los tiempos en que nacimos. Pero estos muchachos desde que nacen están viendo pantallas por todos lados. Miran para el piso, ven una pantalla. Miran para el cielo, ven una pantalla. Y por todo lado está el bombardeo constante de las redes sociales, el bombardeo constante del internet que no para 24/7. Y lógicamente eso va creando un condicionamiento muy profundo en el muchacho hasta el punto que se llegó a la conclusión que esta es la única generación. Escuchen bien lo que voy a decir. Todo esto lo estoy desarrollando porque yo quiero que ustedes vean cuáles son las consecuencias lógicas de no aplicar la disciplina y de no cumplir los mandamientos, de no ser una persona moralmente aprobada delante del Señor. Se llegó ya a la conclusión, y estos son datos científicos, ustedes saben que hay una ley, que yo ahorita mismo no recuerdo el nombre, se me escapa el nombre, pero las neurociencias descubrieron desde hace muchos años que cada vez que nacía una nueva generación, esa nueva generación solía ser por regla general superior intelectualmente a sus padres. Entonces, yo tengo un hijo, mi hijo iba probablemente ser superior intelectualmente a mí. Luego el hijo de mi hijo, quien vendría a ser mi nieto, sería superior a su padre y por supuesto superior a mí. Hay una ley que estipula eso, que tiene un nombre, pero ahorita mismo se me escapa. El problema de la sociedad actual ha llegado a escalar a niveles tan inimaginablemente graves que se llegó a la conclusión por estudios realizados de que esta es la única generación donde los hijos no han superado intelectualmente a sus padres, sino que son intelectualmente inferiores. ¿Y por qué creo que se dio eso? Por los teléfonos. Todos los estudios llegan a esas conclusiones. El niño desde los primeros años de edad
scrolleando todo el día en Facebook, scrolleando todo el día en TikTok, viendo cuánta imbecilidad humana se le ocurre a la gente publicar en esas porquerías, y eso lo que está haciendo es atrofiar las neuronas del muchacho. Y esta es la única generación que no ha podido cumplir con esa ley. Los muchachos que han nacido en esta generación son intelectualmente inferiores. Por supuesto que esto se puede corregir. Si yo educo a mi hijo o a mi hija, vamos a utilizar el término que utilizamos en el vulgo, enchapado a la antigua, usted no agarra un teléfono, usted no mira internet, y le ponemos todas las restricciones que tenemos que ponerle y los educamos como educaban las generaciones de ustedes, seguramente va a ser intelectualmente superior a nosotros. Pero si lo entregamos a lo que el sistema hace, a lo que la manada hace, entonces tendremos a una persona con un nivel intelectual inferior. Por eso es que hemos llegado a tales niveles de estupidez. Y no sé si usted está enterado de las noticias de lo que está rodando ahorita en las redes, de lo que está pasando. Los Terians. ¿Ha escuchado sobre los casos de los Terians? Los Terians es un grupo de gente que se disfrazan del animal con el que ellos se identifican. Por ejemplo, hay seres humanos que creen que son o que comparten más características con un perro que con un ser humano, se creen un perro, se disfrazan de perro y luego lo ven caminando en cuatro patas en la calle como un perro y comiendo comida de perro. Y están haciendo reuniones. Hace poco se batió a una gente, gloria a Dios que se hizo eso. Algo bueno tiene este gobierno, y es que no ha dejado ingresar esas ideologías estúpidas y diabólicas en este país. Pero estaban pretendiendo hacer una reunión masiva de ese grupo de cerebrados, de ese grupo de enfermos mentales, porque no tiene otra forma de llamarlos, además de inmorales. Querían hacer una reunión, querían hacer una convención de esa cuestión en el Parque Ana María Campos. Y la alcaldía de Maracaibo les dio un batazo bien duro y los mandó afuera del estadio. Qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si comenzamos a abrir espacios aquí para darle participación a esa cuerda de degenerados mentales, ¿a dónde va a parar esta sociedad, hermanos? ¿A dónde va a parar esta sociedad? Es la pregunta. Y todas esas son las consecuencias ¿de qué? De esta maldición que está refiriendo Deuteronomios 28 del 15 al 19. Por cuanto son gente que se ha divorciado de la presencia de Dios, la consecuencia lógica es la necedad, la estupidez y la enfermedad mental y espiritual. Esas son las consecuencias lógicas de no cumplir los mandamientos de Dios. Que tarde o temprano vamos a caer en cualquiera de estas trampas. Tarde o temprano sucederá. Más temprano que tarde, porque está profetizado que para los tiempos finales la maldad se va a multiplicar, y es justamente lo que estamos viendo ante nuestros ojos. La maldad se está multiplicando de manera exponencial. Lo que antes tomaba hacer 10 años, hoy en cuestión de días la gente lo hace. Hablando en términos de degradación de la moral del hombre. Antes le costaba 20 años a un gay salirse del closet. Hoy el que se declara gay ya hay que aplaudirlo y es un orgullo ante la sociedad porque fue lo suficientemente valiente para salir desde los primeros años de su edad del closet y decir abiertamente que él es un homosexual. Fíjense que la generación de ustedes, por ejemplo, la generación de los baby boomers y de los boomers, que son gays, la mayoría muchos de ellos son gays encapotados, que no se han atrevido a salir a la sociedad, a decirlo públicamente porque no quieren causarle afrenta a su padre, a su madre, a sus hermanos, a los amigos. Sin embargo, no pueden ocultarlo, ¿no? Uno ve sus gestos, su forma de hablar y se da cuenta, pero no son abiertamente declarados. Pero la generación de hoy no, la generación de hoy medio siente una cosquillita rara del sexo opuesto y de una vez se sale del closet. Y papá, mira, ya yo no soy más hombre, necesito que en vez de comprarme los pantaloncitos, me comencé a comprar faldas y blusitas escotadas. Y por supuesto, como buenos sinvergüenza que son los padres de esta generación y que aplauden todas las basuras y la vagabundería de sus hijos, van y le compran a los hijos lo que el hijo le está pidiendo. Hay que aceptarlo como es, y así él se identifica. Bueno, cada quien es libre de identificarse como quiere. Ajá. Entonces después no venga a llorar cuando comiencen los problemas a suceder, porque todo eso va a arrastrar una serie de problemas que van a ser insolubles, a menos que esa persona se vuelva a Dios. Si no se vuelve a Dios, no hay manera de retroceder en esos problemas. No hay manera de retroceder. Es imposible. El motivo de maldición es central entonces para el concepto de pacto.
Leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que los israelitas quebrantaron el pacto tanto comunitariamente como individualmente. Todos nosotros quebrantamos el pacto, lo cual significa que todos estamos bajo maldición porque quebrantamos el pacto. Esa es la condición en la que está el mundo que no ha aceptado a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón y vive por Cristo y cumple sus mandamientos, no está bajo maldición, está bajo bendición. Y será bendito en su entrada, en su salir, en su ganado, en su trabajo, en el fruto de su vientre y en todas las bendiciones que vimos que dice atrás. Seremos benditos. Los que estamos en Cristo Jesús somos benditos, no somos malditos. Malditos son los que están sin Cristo. Una vez más, tengo que repetirlo. Acuérdense que maldición en este sentido significa estar separado de Dios. Y como está separado del que tiene el poder para bendecir, entonces no recibirá bendiciones, porque el que bendice no tiene ningún tipo de relación con usted, porque usted no quiere tenerla con él, no quiere cumplir sus mandamientos, no quiere hacer nada de lo que él dice, queremos seguir haciendo lo que nos da la gana, y lógicamente las consecuencias lógicas que tendremos de eso serán entonces que todas esas maldiciones que leímos ahorita en Deuteronomio 28. Lamentablemente, esa es la realidad. La maldición del pacto no era una especie de brujería o vudú. Ser maldito de Dios es simplemente estar excluido de su presencia, estar separado de Él. Eso es lo que significa. En contraste, ser bendito de Dios en el Antiguo Testamento era estar cerca de Dios, tener la luz de su rostro. Cristo cumplió esto de manera sustitutiva y eso lo enseña dramáticamente el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3:8, donde dice: y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En Abraham. Serán benditas todas las naciones, porque Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham y le entregó una promesa a Abraham. Él dijo que del hijo que le daría a Abraham, de Isaac, no de Ismael, que Ismael fue el hijo de la desobediencia de Abraham, sino que en Isaac será contada esa bendición. En Isaac será contado y mantendrá la permanencia ese pacto. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Los hijos de Abraham son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, no los que son racialmente judíos. No los que tienen sangre judía, porque el judío se jacta de decir: yo soy hijo de Abraham. Y como ellos dicen que son hijos de Abraham, porque tienen consanguíneamente una genética compartida, porque son de la misma tribu, son racialmente, para ponerlo en estos términos. O sea que hay gente que no le gusta hablar de diferenciación de razas o de razas, ¿no? Simplemente somos una sola raza o una sola generación, que es la raza humana. Pero bueno, para hablarlo en términos de los que normalmente se utilizan para que nos entendamos. Los judíos se jactan de creerse ser el pueblo intocable de Dios porque ellos son los israelitas reales y verdaderos, porque ellos son los hijos de Abraham. Y Cristo le dijo a esa gente en el primer siglo, cuando estuvo acá, que porque ellos vivían todo el tiempo jactándose: yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham, porque eso era una forma de abocar al hecho de que el ser hijo de Abraham era estar bajo el pacto de bendición de Dios, lo que significaba que era una persona salva, un hijo de Dios. Por eso que ellos todo el tiempo andaban jactándose: yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham. Y Cristo les dice en una ocasión: mira, mijo, para que te me bajéis rapidito de esa nube, yo puedo levantar hijos de Abraham de las rocas si me da la gana. Así que esto no es un tema racial, no es porque ustedes descienden racialmente, consanguíneamente de Abraham. Si ustedes no cumplen las estipulaciones del pacto, serán malditos para toda la vida y se irán al infierno el día que se mueran. Y esa es la condición en la que está el 99,9% de los judíos a nivel mundial. A ese pueblo que llamamos que es el pueblo de Dios erróneamente, porque ese Israel que está allá en el Medio Oriente no es ningún pueblo de Dios, nada. Eso es simplemente un pueblo nacional pecador. Por cierto, Tel Aviv tiene una de las tasas de homosexualismo más grandes de la humanidad, la capital de Israel. Tel Aviv tiene una de las tasas de homosexualismo más grandes de toda la humanidad. ¿Me van a decir a mí que eso es pueblo de Dios? Lo que pasa es que esta judiolatría que existe por el dispensacionalismo que se ha enseñado clásicamente en las iglesias, y usted entonces se encontrará en algunas iglesias donde tienen la bandera de Israel colgada. No ponen la bandera de su país, pero sí ponen la de Israel. Porque Israel es el escogido de Dios. ¿Qué escogido de Dios? Nada. El Israel real, dice Pablo, no todo el que nace en Israel es israelita.
No todo el que nace en Israel es israelita. ¿Qué es lo que Pablo está hablando en términos soteriológicos? No crean ustedes que porque nacieron aquí son muy judíos y muy raza pura judía, por eso ya se van a salvar. No, israelita es el que cumple la voluntad de mi Padre, el que está bajo el pacto mesiánico, el que acepta al Mesías, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el verdadero Israel. Israel, ¿quiénes somos? Nosotros que estamos aquí. La iglesia es Israel. Esto no tiene nada que ver con una teología de sustitución de sustitución. Esto no tiene nada que ver con la teología del reemplazo. Porque el pueblo de Israel está compuesto de judíos y gentiles. Hay judíos que han creído y que son cristianos y son contados dentro de la iglesia como el pueblo legítimo de Dios. Son pueblo legítimo de Dios, el que está en el Señor. Los que se basan en la fe son benditos, pero los que se basan en la obra de la ley son malditos. Y en Gálatas 3:10 podemos ver, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Gálatas 3:10. Maldito será el que no cumpla las estipulaciones del pacto, que son estos mandamientos. Está claro. Desde luego, entonces, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el que vive por la fe? El justo. El injusto no puede vivir por la fe, lógicamente. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ella, es decir, por la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todo el que es colgado en un madero es maldito. Y Cristo fue colgado en un madero. Ahora, usted me dirá, ¿quiere decir eso entonces que Cristo fue maldito cuando estaba en la cruz? Bueno, mire lo que le voy a decir, por duro que le suene. Cristo en el momento de la cruz fue maldito delante de Dios. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice la palabra. Cuando Cristo estaba en la cruz. Mateo 27:46 declara. Cristo gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dijimos que significa maldición? Separación de Dios. En ese momento Cristo, por el pecado de la humanidad que cayó sobre él, y como Dios no tiene relación con el pecado, ese pecado que cae sobre Cristo hace que Dios de manera momentánea se separe de él. Y por eso Cristo clamó al cielo, porque él sintió por primera vez en su vida que la presencia de Dios Padre se había apartado de él. Y en ese momento Cristo se hace maldición en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Y se hace maldición en la cruz para que nosotros pudiéramos ser benditos por él. Eso es entonces la expiación. Eso es redención. Allí tenemos propiciación. Nuestro glorioso Cordero Jesucristo, el verdadero, único Señor y Salvador de la humanidad, hizo eso. Llegó al punto, siendo el perfecto y santo Dios de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, llegó al punto de hacerse él mismo maldición para poder ganar una justicia que luego nos fuera imputada, transferida a nosotros en una declaración legal de justicia de parte de nuestro Señor ante el Padre, porque Él es nuestro abogado, para que así nosotros pudiéramos gozar el beneficio no solo de todas esas bendiciones que leímos en Deuteronomio 28, sino el beneficio glorioso de la salvación eterna, de pasar la eternidad en su presencia, dando gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, porque es lo menos que podemos hacer a su santo nombre. Amén.